Abramos la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis. Nos encontramos en el capítulo 43. Génesis capítulo 43, del versículo número 26 en adelante, nos dice: cuando José entró en su casa, le entregaron los regalos que le habían llevado, y rostro en tierra se postraron ante él. José les preguntó cómo estaban y añadió: ¿cómo está su padre, el anciano del cual me hablaron? ¿Vive todavía? Nuestro padre, su siervo, se encuentra bien y todavía vive, respondieron ellos. Y enseguida le hicieron una reverencia para honrarlo. José miró a su alrededor y al ver a Benjamín, su hermano de padre y madre, les preguntó: ¿es este su hermano menor del cual me habían hablado? Que Dios te guarde, hijo mío. Conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, José salió deprisa, entró en su habitación y ahí se echó a llorar desconsoladamente. Después se lavó la cara y ya más calmado salió y ordenó: sirvan la comida. A José le sirvieron en un sector, a los hermanos en otro, y en otro más a los egipcios que comían con José. Los egipcios no comían con los hebreos porque para los habitantes de Egipto era una abominación. Los hermanos de José estaban sentados frente a él, de mayor a menor, y unos a otros se miraban con asombro. Las porciones les eran servidas desde la mesa de José, pero a Benjamín se le servían porciones mucho más grandes que a los demás. En compañía de José, todos bebieron y se alegraron. Hermanos, llegamos ahora en la continuación de este relato del capítulo 43 de Génesis, al momento cuando José, después de todo un día de trabajo, finalmente llega a su casa donde él había pedido que sus hermanos fueran conducidos con el propósito de compartir con ellos un banquete. Cuando José llega, sus hermanos salen para saludarlo. Lógicamente ellos no sabían que este hombre, que ahí en Egipto se le conocía con el nombre de Safenat Panea, era su hermano José. Recordemos también que todos estos diálogos que acá se mencionan en este capítulo y en los que habrán de continuar y en los anteriores, son diálogos que se realizan a través de un intérprete, porque le están traduciendo a José, al egipcio, lo que ellos están hablando en su lengua materna. Y aunque José entiende esa lengua materna, pues es la lengua que él aprendió siendo un niño, siendo un joven, él, por guardar todavía las apariencias, continúa utilizando a un traductor para que le traduzca del idioma de ellos al egipcio, y de igual manera José habla en egipcio y el traductor tiene que hacer la traducción para los hermanos de José y que ellos puedan entender qué es lo que José les está diciendo. En primer lugar, dice que ellos, al saludarlo, se postraron delante de él. Y note cómo ahora, una vez más, se está cumpliendo aquellos sueños que, siendo todavía un adolescente, José había tenido
En una época cuando, como dijimos en su momento, parecía que el único que no entendía esos sueños era el mismo José. Y por eso es que él los contaba con tanta libertad, sin caer en la cuenta que sus hermanos y su padre sí entendían el sentido de los sueños, y eso despertaba todavía una mayor envidia y rechazo, que llegó a ser un odio que sus hermanos sintieron hacia José, hasta que terminaron vendiéndolo como esclavo, tal como lo hemos estudiado. Pero el hecho es de que aquellos sueños que él había tenido más de 20 años antes, ahora son sueños que ya no son más sueños, sino que se han hecho una realidad. Porque sus hermanos ahí están postrados delante de él, como él en aquellos sueños había visto que cada uno de los manojos, en uno de los sueños él vio que todos cortaban manojos y que los manojos de sus hermanos se inclinaban delante del manojo de José, el cual permanecía en pie. Eso que había sido como una figura, ahora ya no era más una figura, ni era tampoco ya un sueño, sino que era una realidad. Recuerde que esto no es la primera vez que ocurre, pues en la primera visita que los hermanos de José hicieron a Egipto para comprar granos, ya ellos se habían postrado delante de él. Pero ahora hay una diferencia. Y la diferencia es que esta vez Benjamín, su hermano menor, también está allí presente. La primera vez Benjamín se había quedado con Jacob. Entonces cualquiera diría, bueno, el sueño se cumplió, pero más o menos, porque en el sueño él vio que eran 11 manojos que se arrodillaban delante de él, pero solamente son 10 los hermanos que se han arrodillado. Bueno, eso en el primer viaje. Pero ahora, que es ya el segundo viaje, Benjamín está presente. Y al estar presente, ahora son sus 11 hermanos los que se arrodillan, como dice ahí, no para adorarlo, pero sí para honrarlo como una muestra de respeto, que era algo que jamás los hermanos de José hubieran ni siquiera imaginado y que no hubieran ni permitido que se les mencionara cuando ellos estaban en ese rechazo y odio hacia José. Ahora, ellos sacan los regalos que le llevaban de parte de su padre. Eran regalos, como lo vimos en su momento, de semillas, de resinas, que no habían en Egipto, pero que sí en la tierra que llegaría a ser de Israel, y que eran muy apreciados en Egipto. Les entregan el regalo y después de haberse saludado, dice el versículo 27 que José les preguntó, ¿cómo está su padre, el anciano del cual me hablaron? ¿Vive todavía? Aparentemente, para los hermanos de José, a ellos no les causaba extrañeza, que debió haberlo hecho, pero aparentemente no, que José mostrara tanto interés por el padre de ellos. En el versículo 28 le responden, nuestro padre, su siervo, o sea, lo están colocando como siervo. En otras palabras, le están diciendo, si nuestro padre estuviera acá, también él se postraría delante de usted, porque él es su siervo. Es decir, el sueño de José se estaba cumpliendo en toda la dimensión de lo que Dios le había mostrado. Porque esos sueños que José había tenido no eran sueños de su imaginación humana, no eran producto de la actividad cerebral que José pudiese tener cuando él estaba durmiendo, sino que definitivamente había sido revelaciones que Dios le había dado. Dios le había mostrado
lo que habría de suceder en un futuro. Y ahora aproximadamente se calcula aquí que habían pasado ya 22 años, es decir, ya van 2 años de hambre, de los 7 que el mismo José había interpretado en base al sueño que Faraón había tenido. Ya han pasado 22 años, pero los sueños que Dios le dio ahora se están cumpliendo, se están haciendo realidad. Esto, hermanos, tiene que llenar nuestro corazón de esperanza, de fe, de saber que todo aquello que Dios ha prometido, todo aquel sueño que Dios haya puesto en usted, y no estoy hablando necesariamente de un sueño en el sentido de cuando usted está durmiendo, sino que hablo de eso, pero también de aquellos sueños que estando despiertos, la gracia del Señor viene, coloca en nuestro corazón, y es así como usted puede comenzar a soñar, tal vez en algo que Dios quiere que usted haga, o Dios le pone a soñar en un ministerio que usted desarrollará, o tal vez Dios le pone en su corazón un sueño, una visión, y digo visión también en el sentido ese, no de que usted vaya a ver una visión literal, aunque si Dios lo hace, pues gloria a Dios. Pero hablo más bien de una meta en la vida. No importa cuánto tiempo tenga que pasar, pero aquello que Dios ha puesto en su corazón, de seguro que se hará realidad en su tiempo, en su momento. Porque recuerde que ahora aquí el trato es con los hermanos de José, y ya vamos a hablar de eso. Pero en todos los años anteriores, el trato no era con los hermanos de José, el trato era con José mismo, preparándolo para que llegase a ocupar la posición que ahora tiene. Y usted recordará que en este recorrido que hemos traído por la historia de José, hablamos de todo lo que Dios fue obrando en José hasta hacer de él ese hombre que reunía las características, las cualidades que le permitirían desarrollar la tarea que ahora estaba haciendo sin que esa posición le hiciese daño. Eso mismo es lo que sucede con nosotros. A veces, humanamente, desde el punto nuestro, terreno, decimos, bueno, ¿por qué Dios tarda tanto en hacer realidad el sueño, la visión que Él mismo me ha entregado? Pero realmente no es Dios quien tarda. Quienes tardamos somos nosotros. Tardamos en llegar a alcanzar aquel nivel que Dios sabe que necesitamos para poder desempeñarnos en esa visión precisamente que Él nos ha dado. En la medida que nosotros seamos moldeables y en la medida que nuestro yo pueda ser quebrantado por el Señor, en esa medida nos iremos aproximando más y más hasta el momento cuando Dios diga, bueno, ahora es tu turno. Ahora es el momento cuando serás exaltado, serás llevado a la posición o a la realización del sueño o la visión que Dios haya colocado sobre su vida. El hecho es que llegará y en el caso de José fueron 20 años, pero eso no significa que usted tenga que esperar 20, tal vez sea menos o tal vez sea más. Como le digo, depende de qué tan moldeable sea nuestro barro. Ahora, cuando ellos le respondieron, nuestro padre, su siervo, se encuentra bien y todavía vive, dice que enseguida le hicieron una reverencia para honrarlo. Es decir, otra vez, en cosa de un minuto, se están postrando delante de José, incluido su hermano Benjamín, con lo cual otra vez se está cumpliendo el sueño que Dios le había dado antes. En el versículo 29 dice
que José miró a su alrededor y al ver a Benjamín, su hermano de padre y madre, era su único hermano de padre y madre, les preguntó: ¿es este su hermano menor del cual me habían hablado? Que Dios te guarde, hijo mío. Note que cuando José hizo la pregunta, su padre, ¿cómo está? ¿Todavía vive? José aguardó la respuesta, porque él no sabía cómo estaba su papá. No sabía si su papá ya había muerto, porque ya tenía más de 100 años de edad. Entonces, él espera que sus hermanos le respondan, y le responden: nuestro padre, su siervo, está bien. Pero ahora él pregunta: ¿es este su hermano menor del cual me habían hablado? Pero note que esta vez él no espera respuesta, sino que hace la pregunta, pero inmediatamente, siguiendo la pregunta, le dice a Benjamín: que Dios te guarde, hijo mío. ¿Por qué aquí José no espera la respuesta? Porque él sabía que ese era Benjamín, que ese era su hermano menor, y por eso es que lo bendice. Y nuevamente es una bendición no egipcia, sino que es una bendición que se utilizaba únicamente en el pueblo, no el pueblo, sino que la familia de Israel, porque todavía no eran pueblo, eran simplemente una familia. Entonces le dice: que Dios te bendiga, o que Dios te guarde, hijo mío. Al decirle hijo mío, era una expresión cariñosa. No tenemos que pensar que Benjamín era un niño todavía, porque recuerde que solamente José, estamos diciendo que tenía aproximadamente 22 años de que había sido vendido como esclavo a Egipto. Y cuando José fue vendido, él ya sabía que tenía un hermano. Por eso es que él lo ha mandado a traer, porque quiere ver de nuevo a su hermano de padre y madre. Es decir que Benjamín al menos tenía 22 años de edad cuando se presenta aquí delante de José. Aunque lo más probable es que tuviera más de esos 22 años. Ahora dice el versículo 30: conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, José salió deprisa, entró en su habitación y ahí se echó a llorar desconsoladamente. Recuerde que lo que José está haciendo aquí es que está probando por segunda vez a sus hermanos. Son 3 pruebas las que él le hará a sus hermanos. La primera prueba ya la pasaron, y es que ellos no abandonaron a Simeón, quien había quedado preso, para ver ellos cómo escapaban con su bienestar, abandonando a su hermano en prisión como lo habían abandonado a él, o al menos habían tratado de abandonarlo en una cisterna, pero no lo hicieron. Volvieron ahora por su hermano. Pero ahora viene una segunda prueba que José les hará. Pero aquí está este elemento muy importante, y es que uno puede ver por este versículo 30 que acabamos de leer, que José no era un hombre calculador, frío o insensible, o peor, no debemos pensar que José estaba como disfrutando la oportunidad de poder vengarse de sus hermanos. O sea, él no lo estaba disfrutando, porque realmente no era venganza lo que él quería. Porque como él mismo se lo va a decir a sus hermanos, cuando sus hermanos reconocen lo malo que hicieron con él, y aunque sea de una manera indirecta, pero le piden a José que los perdone. Entonces José le dice: no, ustedes no tienen por qué solicitar perdón ninguno, porque no fueron ustedes, sino que fue Dios el que me trajo a Egipto para preservar con vida a este gran pueblo. José entendía eso,
que todo era un plan de Dios, y ahora que esto está sucediendo, José está más claro que nunca de cuál era el propósito de Dios, y también porque es el momento cuando los sueños que Dios le había dado se están haciendo realidad. Pero siempre él está como manejando los hilos de todo lo que está ocurriendo. Y cuando pasemos al siguiente capítulo, veremos cómo José tiene elaborado un plan bien detallado a través del cual va a someter a sus hermanos a una aflicción. Pero esto es lo peor, que esa aflicción girará en torno a su hermano Benjamín. Él es el que más va a sufrir, porque él es el que va a resultar amenazado cuando el plan de José se realice en el siguiente capítulo. Pero note, José no quería hacerle daño a Benjamín, si Benjamín no había tenido nada que ver con el odio de sus hermanos, porque él era muy pequeño cuando esas cosas sucedieron. Primero. Segundo, era su único hermano de padre y madre, a quien él amaba más. Pero él sabía que era necesario someter a su hermano, a quien él más amaba, a una situación difícil y dolorosa, temporal, pero difícil, con el propósito de saber si se había operado un verdadero cambio en el corazón de sus hermanos. Porque eso es todo lo que José está buscando, con todas estas pruebas, con todas las situaciones que José está creando de manera artificial. Lo que él está buscando es saber si sus hermanos han cambiado ya, o si sus hermanos siguen siendo rencorosos, envidiosos. Y el temor más grande que José tiene es que sus hermanos aborrezcan a Benjamín como lo aborrecieron a él. Porque recuerde que el hijo favorito de Jacob era José, por eso fue odiado. Pero dado José supuestamente por muerto, entonces quien quedaba era Benjamín, que era el otro hijo que Jacob había tenido con la esposa a quien él había amado. Entonces era obvio que si José no estaba, el amor y ese favoritismo de Jacob se iba a volcar sobre Benjamín. De manera que Benjamín era quien había llegado a ocupar la posición que José había tenido. Y entonces el razonamiento de José era, bueno, si a mí me aborrecieron porque era el favorito de mi padre, entonces hoy el favorito de mi padre es Benjamín. Entonces lo han de aborrecer a él. Eso es lo que él quería saber. Si lo aborrecían o si no lo aborrecían. Por eso es que en esta segunda prueba se trata de un banquete donde comen juntos. Pero note que José ordena que todos sus hermanos sean sentados de acuerdo a su edad, desde el mayor hasta el menor. Y como Benjamín era el menor, el que quedaba en el extremo. Y dice que estaban frente a él. Cuando los hermanos de José cayeron en la cuenta que los habían sentado conforme a su edad, de mayor a menor, dice que ellos estaban confusos, estaban sorprendidos de lo que estaba sucediendo. Pero este es el punto y esta es la prueba, que dice que, estoy adelantándome, estoy en el versículo 34, las porciones les eran servidas desde la mesa de José. Es decir, José era quien decía qué le daban a cada uno. Pero, oiga esto, a Benjamín se le servían porciones mucho más grandes que a los demás. Eran porciones mucho más abundantes. ¿Qué era lo que estaba haciendo José? Mostrando un favoritismo hacia su hermano Benjamín. Era como poner elementos para que se manifestara
el celo o la envidia que sus hermanos pudiesen sentir hacia su hermano Benjamín a través de favorecerlo de esa manera. Porque entonces ellos podrían haber dicho, bueno, en casa tú eres el favorito, a ti es el que te dan la mejor ropa, la mejor comida, y ahora sucede que aquí en Egipto te están tratando de la misma manera. A eso era a lo que José estaba atento. Él quería saber si aborrecían a su hermano Benjamín como lo habían aborrecido a él por ser el favorito de su padre ahora, o si no lo aborrecían. Pero, ¿cuál es el resultado de la prueba? ¿Se molestan los hermanos de José? ¿Acaso hay alguna protesta de alguno de ellos que diga, no es justo que en casa te tengan como el niño lindo y que aquí en Egipto, en tierra extraña, también tú seas favorecido? Nadie dijo eso. Lo que sucedió fue todo lo contrario. Lo que sucedió es que los hermanos de José se alegraron. Se alegraron. Lo dice la parte final del versículo 34. En compañía de José, todos bebieron y se alegraron. Estaban contentos. ¿Por qué? Porque Benjamín, que era la razón que les preocupaba a ellos, ahora se dan cuenta que este hombre tan importante de Egipto ha hallado favor hacia él y le está mostrando condescendencia, dándole más alimento. Esto significa que los hermanos de José no habían desarrollado hacia Benjamín una predisposición negativa, como sí había ocurrido en el caso de él, del pobre José. Entonces, para José, están pasando la prueba. Bueno, pasan la prueba. Porque él se da cuenta que no hay envidia, al contrario, están alegres. Porque entonces se dan cuenta que Zafenat Panea no tiene nada en contra de su hermano menor. Al contrario, lo está favoreciendo, lo está bendiciendo, dándole a él una porción de comida mucho más abundante que la que le estaba dando a sus hermanos mayores. Entonces ellos se alegran. Esto significa, hermanos, que en los hermanos de José había ocurrido un trato también. Había un trato de Dios. Esos años como que los habían llevado a reflexionar y los habían llevado a madurar acerca de entender situaciones tales como por qué su padre había sentido tanta predilección hacia José. Quizá habían llegado a la cuenta, como lo estudiamos en su momento, que ellos eran hombres de mal proceder y que José en realidad era un hombre que tenía rectitud, aunque era solamente un adolescente. Y él decía, bueno, al fin y al cabo nuestro padre tenía razón, porque José era correcto. Claro, el problema es que ahora ya no podían deshacer el mal que le habían hecho al muchacho, pero por lo menos ellos habían ido avanzando en la vida para mejorar, porque hay personas que avanzan en la vida para empeorar y para envejecer nada más. Bueno, y tal vez que se nos vayan sumando años no sería mayor problema. El problema mayor es que se nos vayan sumando años y que todavía sigamos siendo inmaduros espiritualmente. Por ello, hermanos, la vida tiene que darnos a nosotros lecciones que nos permitan enmendar errores, pecados que se cometieron en el pasado, equivocaciones, porque mientras estemos cerrados en la dureza de nuestro corazón a no querer reconocer nuestras culpas, nuestras faltas, nuestros pecados, entonces Dios, como José lo está haciendo acá, nos irá probando, pero el problema es que iremos fracasando en cada una de esas pruebas. Iremos fallando y Dios continuará diciendo, sacó 0. Y otra prueba, sacó 0.
Y otra prueba, sacó 0. Pero los hermanos de José, no. Ellos están aprobando. Claro, todavía falta la tercera prueba, que será la más difícil, que digo, está en el siguiente capítulo. Pero hasta ahora las cosas van bien. Pero entonces ahora volvemos, hermano, al tema de la sensibilidad de José, de cuando él se pone a llorar. Como le digo, todo lo que está ocurriendo porque José así lo ha planeado. Él ha pensado las situaciones, porque es él quien está diciendo que le van a dar de comer a Benjamín. Y es él el que le está dando porciones mayores solo para tentar a sus hermanos, para ver qué había en el corazón de ellos. Ahora, le decía, no es que José estuviera disfrutando como diciendo, bueno, ahora los tengo en mis manos. Ahora yo puedo hacer con ellos lo que quiera porque yo soy Señor y ellos no son nada más que unos mercaderes que vienen a traer comida porque no hay en su tierra. No era una venganza de él. Lo que había en José hacia sus hermanos era amor, un profundo amor. Y tal era ese amor que cuando ve a su hermano Benjamín y pregunta, ¿es este su hermano menor de quien me habían hablado? Y ni espera la respuesta. De una vez le dice, que Dios te guarde, hijo mío. Y ya le dije, la expresión hijo mío es una expresión de afecto. Pero es el momento cuando ya José no puede continuar insensible ante la situación que él ha creado. Y entonces sale corriendo y se va a llorar para que no lo vean ni sus hermanos, pero tampoco los miembros de su corte, que no saben lo que está sucediendo. Lo que José está haciendo es ocultar su corazón, ocultar lo que verdaderamente sentía. José lo que quería era abrazarlos. José lo que quería era besarlos y decirles cuánto los amaba, todo lo que Dios había hecho con él. Que aunque ellos pensaron en hacerle mal, Dios utilizó esos duros corazones para llevar las cosas a un bien. Eso les quería decir él. Ustedes quisieron hacerme mal y me hicieron un gran bien. Porque ahora yo soy el Señor de esta tierra y no solo me hicieron un bien a mí, se lo hicieron ustedes mismos, porque ahora vivirán porque Dios me ha exaltado a esta posición. Pero eso es lo que José quería decirles. Pero no se los podía decir porque entonces sus planes se derrumbaban. Quiero decirle que así es Dios. Así es nuestro Dios. Dios tiene con nosotros planes que Él elabora. Y los elabora de una manera cuidadosa, como estos planes que José hacía y ejecutaba. El más acabado es el que viene en el siguiente capítulo. Pero era un plan para saber que había en sus hermanos y poderles ayudar. De igual manera, usted sabe que Dios tiene el control de todas las cosas. No hay nada bueno o malo, grande o pequeño, que suceda en nuestras vidas que no sea la voluntad de Dios. Todo es ordenado de parte de Dios. Entonces, si tenemos una preocupación, es por una situación que Dios en sus planes nos la ha recetado, por decir algo. Si tenemos alguna complicación de salud, es porque Dios nos ha puesto ese trato. Si tenemos una carencia económica, esa también es un escenario que Dios ha montado para probarnos y enseñarnos algo, para empujarnos a madurar. Si vivimos algún tipo de conflicto, problema, sea moral, físico, económico, familiar, de lo que sea, todo es montado por la mano de Dios. Pero ¿qué ocurre? Que como es Dios quien lo ha montado, así como Él lo montó, lo puede desmontar. Aquí viene la pregunta. Uno podría decir, bueno, imagínese una enfermedad. Una persona está ahí padeciendo de
una enfermedad que le produce dolores terribles y ora a Dios y le dice: Señor, todas las cosas son posibles para ti. Si tú quieres, tú puedes sanarme. Tú puedes quitarme esto ya. ¿Eso es cierto o no es cierto? Así es. Es cierto. Es cierto, pero Dios no lo hace. Entonces, cuando Dios no lo hace, ahí es donde uno podría preguntarse: bueno, ¿y entonces Dios, qué acaso es insensible? ¿Dios acaso no le importa? O sea, es lo mismo que los discípulos le dijeron a Jesús cuando estaban en medio del lago de Galilea, en medio de aquella tempestad, que el Señor Jesús estaba durmiendo, en tanto que los discípulos luchaban para que la barca no se hundiese. Fueron y despertaron al Señor y le reclamaron. Le dijeron: Señor, ¿no te importa que perecemos? Así le dijeron: Señor, estamos por morirnos y a ti no te importa, sino que estás dormidote. Ellos no sabían lo que iba a ocurrir, que el Señor iba a calmar la tempestad. Pero esa es la naturaleza humana. Lo mismo que nos sucede a nosotros. Nosotros no sabemos lo que ocurrirá. No sabemos qué es lo que Dios tiene planeado para el futuro, para cada uno de nosotros. Y como no lo sabemos, ahí es donde viene el reclamo de los discípulos. Señor, ¿no te importa lo que padezco? ¿No te importa mi familia? ¿O no te importa que ya me van a hipotecar la casa? ¿Qué no dijiste que cuantos en ti confiaban no será ninguno avergonzado? Y entonces, ¿por qué yo voy a tener que sufrir la vergüenza de un día tener que sacar mis cosas de la casa porque me la van a quitar, me la van a hipotecar? Entonces creemos que a Dios no le importa, o que Él es insensible. O tal vez usted se pone a reflexionar y dice: bueno, si a mí, mi hijo o mi hija me pidiera algo, yo se lo daría. O si yo veo a mi hijo, a mi hija, que tiene un dolor y yo tengo medicamento, yo se lo daría para que ella no sufra más. Y eso que nosotros somos malos, como dijo el Señor Jesús. Pero si Dios es un Padre que es bueno, ¿cómo se explica entonces que sus hijos tienen dolor? Y le dicen: Señor, sáname. Hay personas que llegan a un nivel de sufrimiento que le dicen: Señor, si no me vas a sanar, entonces llévame. Pero ya no quiero, ya no soporto. Uno se pregunta: ¿será que el hombre puede compadecerse más de sus hijos que lo que Dios se compadece? Claro, la fe nos dice la respuesta de inmediato. Dice: no, no es posible. No es posible que Dios se compadezca menos que un ser humano. Pero cuando uno lo ve desde el punto de vista puramente terreno, y sobre todo, le dije, porque uno desconoce cuáles son los planes de Dios, uno puede llegar a ese tipo de conclusiones. Pero lo que no sabemos es lo que los hermanos de José no sabían: que las salidas de José para ir a su habitación no era porque se le había olvidado ponerse loción, que por cierto los egipcios tenían, ya las habían inventado. No era simplemente por irse a dar un aire, era porque él estaba cargado de dolor y no soportaba ver la situación de sus hermanos y continuar él fingiendo que no los conocía cuando eran sus hermanos. Se cansaba del papel de Safenat Panea y él quería ser José. Por eso en el siguiente capítulo, cuando él finalmente le dijo: yo soy José, soy su hermano, para José eso fue como quitarse un peso de encima. Y ese peso se llamaba Safenat Panea, el disfraz de egipcio, y revelar su verdadera identidad. Entonces, igual es Dios. Nosotros podemos decir: a Dios no le importo, a Dios lo mismo le da si sufro o no sufro, si sano o no sano. Señor, no te importa que perezco. Eso creemos nosotros. Pero
en su morada celeste, el que más sufre no es usted, ni su familia, ni su papá, ni su mamá. Quien más sufre es Dios, quien lo ha engendrado, de quien usted es hija, de quien usted es hijo, porque Él es un Dios de amor perfecto. Y aunque Él sabe lo que va a pasar, José sabía que era una prueba, iban a tener un momento difícil, pero ese momento, alarguémoslo, digamos que duró 3 horas, alargándolo porque pudo haber sido 1 o menos quizá, pero él sabía que después de ese dolor momentáneo vendría el gozo del reencuentro y sobre todo pasar a unas condiciones de vida que sus hermanos ni soñaban que se podían tener, como llegaron a tenerlo después. De igual manera, Dios es quien más se duele. Dios sabe lo que va a ocurrir, pero eso no significa que porque Él ya sabe lo que va a ocurrir, nos mueve cual si fuésemos piezas en un tablero de ajedrez. Como que si nos moviera a su antojo, fríamente, insensiblemente. No es así. No es así. Recuerde el Evangelio de Juan capítulo 11. Cuando Lázaro muere, ¿sabía el Señor lo que iba a suceder? Claro, lo sabía tan bien que se lo dijo a sus discípulos. Lázaro ha muerto, pero voy a despertarle. Él sabía lo que iba a hacer. Él sabía que Lázaro no estaba muerto definitivamente, sino que era una muerte temporal de 4 días. Pero claro, Marta y María no sabían que solo eran 4 días que su hermano iba a estar muerto. Usted sabe, todos sabemos que cuando alguien muere nosotros sabemos que fue para siempre. Uno no está pensando, no, sí, la otra semana, el otro lunes ya viene. Uno sabe que se fue para siempre. Eso es lo que veía Marta y María. Pero Jesús era el único que sabía que Él lo iba a resucitar. Y cuando llega a Betania, ¿qué hace Marta? ¿Qué hace María? Lo mismo que hicieron los discípulos en la barca. Lo mismo que hacemos nosotros cuando nos peleamos con Dios. Primero llega una y dice, Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Como diciéndole, tú tienes la culpa. Te mandamos a llamar a tiempo y no viniste. Luego llega la otra hermana y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Entonces Jesús procedió para resucitarlo. Digo, ¿dónde lo enterraron? Y lo llevaron, según ellas, y toda la gente que andaba ahí, era porque él quería ver la tumba. Entonces lo llevan, nadie se imaginaba qué era lo que el Señor iba a hacer. El Señor sí lo sabía y se lo dice a las hermanas de Lázaro, tu hermano resucitará. Una de ellas le responde, sí, yo sé que en el día final, en el fin del mundo, resucitará. Y eso le digo, no, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se lo está diciendo. O sea, ¿qué más claro se lo podía decir? Le dijo, tu hermano resucitará. ¿Qué más claro? Dígame ustedes, ¿qué más claro se podía decir? Él lo sabía. Pero, aquí viene el punto. Llegan a la tumba y dice que Jesús vio a María y Marta llorando y a la familia y a los vecinos llorando por Lázaro. ¿Y qué hace Jesús cuando ve eso? ¿Qué hace Jesús? Ah, qué bueno que conoce la Biblia. Así es, Jesús se pone a llorar con ellos. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué Jesús lloró? ¿Lloraría por la gran pérdida de Lázaro? No, porque sabía que no estaba perdido. ¿Lloraba por haber llegado tarde? Sí que llegó tarde porque Él lo decidió. Él no quiso ir en el momento que lo llamaron, porque quería que se muriera. Entonces, ¿por qué está llorando Jesús? Porque Él no es insensible. Y aunque Él sabía lo que iba a hacer,
Y aunque sabía que dentro de 3 minutos ya iba a estar hablando con Lázaro, no era la ausencia de Lázaro la que lloraba, lloraba por solidaridad con los que lloraban. Le conmovió el dolor de la familia y de los amigos de Lázaro. Es decir, que él no es una tabla. Dios no es una tabla, Dios no es un fierro frío, rígido, helado e indiferente, sino que Dios es todo sensibilidad, todo ternura, todo amor. Y por eso rompió en llanto. José rompió en llanto también, se ocultó, pero rompió en llanto. Entonces Dios también rompe en llanto al lado suyo. Lo único que él se oculta, porque de otra manera se le va a caer su plan. Si José se ponía a llorar ahí enfrente de ellos, se caía su plan. Él ya no iba a saber qué había en el corazón de sus hermanos. Él tiene que aguantarse. Llora, y después de haber llorado se lavó la cara, se peinó y salió de nuevo. Y dijo: sirvan la comida, siga la fiesta. Pero en su corazón había dolor. Así es Dios. Esto significa, hermano y hermana, que cuando usted está viviendo una situación difícil, y cuando usted llora, y cuando no se puede dormir, y por las noches sus lágrimas salen de sus ojos y se las traga, y está bebiendo lágrimas toda la noche, no está solo, no está sola. Dios comparte su dolor con usted. Él está ahí sintiendo más que usted, porque Él le ama. Dios quiere salir corriendo y decirle: ya, hija, y abrazarla y decirle: ya todo pasó, no temas, estás en mis brazos, nunca te he dejado, siempre he estado atento, mis ojos han estado sobre ti. Ya, hijo, tranquilo. Eso quisiera hacer Él, pero si lo hace, se echa a perder la obra de modelaje que Él nos está haciendo. ¿Qué se necesita para ser médico? ¿Se necesita tener espíritu de torturador o se necesita tener un espíritu de servicio, de alivio a la persona enferma? ¿Cree usted que el médico es aquel que cuando le va a inyectar dice: esta es la parte que más me gusta, y ¿cree que es así? O que cuando llega el momento de la cirugía le dice: sin anestesia, así lo disfruto mejor? ¿Cree que el médico es un torturador? Él lo hace porque quiere salvarle la vida. Así es Dios. Es igual que usted, que cuando castiga a su hijo, le duele más a usted que a él. Solo le hace así: ¡ay! Ya está llorando el niño. Entonces, igual es Dios. Él es el que más siente, pero Él sabe que es necesario para nuestra salud, para nuestra sanidad. Es necesario para nuestra maduración. Entonces tenemos que pasar por el dolor, por el fuego, por las aguas, por el valle de sombra de muerte. Pero al final encontraremos que no solamente fueron nuestras lágrimas las que regaron el camino, sino que sobre nuestras lágrimas hay otras lágrimas mayores, que son las lágrimas de Dios, quien también fue regando el camino, porque en este mundo de pecado es necesario que seamos transformados y purificados por medio del sufrimiento y por medio del dolor. Entonces no se sienta solo. Cuando usted diga: si es que a Dios quizás no le importa, que ya me voy a morir, es lo que usted cree. Pero Dios está más preocupado que su mamá, que su papá, que sus hijos por su estado de salud. Y Dios sabe qué es lo que Él está persiguiendo. Llegará el momento, como dijo el Señor Jesús antes de ir a Betania, le dijo a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino que para que la gloria de Dios se manifieste. De igual manera, estas tribulaciones, dolores y sufrimientos no es para nuestra decepción, para nuestro desconsuelo, para nuestro desánimo,
sino que es para que la gloria de Dios se manifieste. Y llegará el momento cuando esa gloria se manifestará. Llegó el momento cuando Zafenat Panea se transforma y le dice: yo soy José, vive aún mi padre, vayan a traerlo, porque quiero decirle cuánto lo amo. Y eso iba a resolver el dolor que había acompañado por más de 20 años a Jacob. Llegará el día cuando Dios manifestará su gloria, y ahí es cuando uno llega a entender y dice: bueno, perdóname, Señor, por lo que dije. Perdóname por haber dicho que no te importaba. Pero ahora veo que tenías un plan. Claro, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Y pronto ese plan se revelará. Así que, en medio de su desconsuelo, busque a Dios. Refúgiese en Él. Y aunque usted diga: es que yo oro y no me responde, hay silencio. Es cierto. Hay veces que uno así cree, que Dios guarda silencio, que no responde. Pero eso es parte del trato. Pero no es que no oiga, es que Él está trabajando en la respuesta que nos dará, que como dice Pablo, es mucho más de lo que nosotros esperamos. Es más abundante lo que Él nos dará que lo que nosotros mismos pedimos. Así que con esa confianza sepamos que Él está con nosotros. Por eso es que recuerde que uno de los nombres del Hijo de Dios es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él está con nosotros y está en su dolor, en su sufrimiento, en su pena, en su desconcierto. Está con nosotros. Ahí está Emmanuel. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.